Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 8 del curso Elaboración de Tesis, sección B, pero es correspondiente al área de cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy tendremos un tema que de alguna forma sí tiene o no tiene relación con lo que hemos venido trabajando con los aspectos de la elaboración de la tesis. Haciendo una recapitulación, en la primera reunión tuvimos propiamente los diferentes tipos de trabajos que se pueden presentar en la universidad, dependiendo de la universidad, así es como les van a solicitar los trabajos para poder graduarse. Luego, ahí vimos lo que era el ensayo, el informe, el artículo científico, la monografía, la tesina y la tesis, propiamente. Luego, en la sesión número 2 abordamos cómo elegir un tema de tesis, cuál es la función del asesor, la función del revisor y cuáles son los derechos y obligaciones que tiene el estudiante para poder presentar cualquier tipo de trabajo académico y así poder graduarse en la universidad. En la sesión número 3 vimos lo que era el marco conceptual. Ya iniciamos las fases de las secciones que corresponden al anteproyecto o protocolo o diseño o plan de investigación, como ustedes le quieran llamar. Ahora, si ustedes están haciendo el informe final, pues ese sería el capítulo número 1 de su tesis. En la clase número 4 vimos lo que era el marco referencial o el marco teórico, cómo se elabora y las diferentes partes. Eso vendría siendo sección 2 de su anteproyecto o el capítulo 2 de su informe final. En la sesión número 5 vimos propiamente qué era y cómo se operacionaliza una hipótesis. Esto va agregado al marco teórico o al marco referencial. En la sesión número 6 vimos lo que era el marco metodológico, como los diferentes tipos de estrategias o técnicas o instrumentos que usted puede utilizar para el desarrollo de su trabajo de campo. Esa sería la sección número 3 de su anteproyecto o el capítulo 3 de su informe final. En la sesión número 7, que fue la semana pasada, vimos lo que era propiamente el marco administrativo. Este marco administrativo, como lo vimos, es eminentemente organización personal de cada uno de ustedes, de cómo se van a organizar propiamente en sus recursos de tiempo, en sus recursos técnicos y en sus recursos financieros para iniciar, desarrollar o culminar lo que es el proceso ya de la tesis. En el sentido, indicábamos que lo que es propiamente el marco administrativo solo aparece en el anteproyecto, más no aparece en el informe final. Pero como lo explicamos la semana pasada y lo vamos a estar viendo dentro de 15 días, hay un apartado donde va incluido el anteproyecto. Hoy nos toca la clase número 8, propiamente ya solo nos quedan la de hoy, dentro de 8 días y dentro de 15 días estamos culminando lo que es propiamente este curso, lo que sería esta primera fase de tesis 1 en este primer semestre. En el otro semestre, si Dios permite y si la universidad nos permite y si la facultad nos permite, pues estaríamos iniciando lo que sería tesis 2. En ese sentido, estaríamos abordando otras temáticas para el desarrollo de lo que es propiamente una tesis o cualquier tipo de trabajo académico que se necesite presentar. Hoy vamos a abordar un tema que no es un tema que esté de moda actualmente. Muchas personas consideran que esto es reciente por el aspecto de la piratería, que esto es de alguna forma un tema vigente. Este tema se ha venido trabajando desde que se empezó con el desarrollo propiamente de las tesis, por decirlo de alguna forma. Siempre van a haber personas que de alguna forma quieren hacer el trabajo lo más sencillo o le indican o le pagan a otra persona para hacer ese tipo de trabajos. Lo que vamos a ver el día de hoy, como ustedes lo pueden ver, en los que tienen acceso a la plataforma de Wedi, en el mosaico, lo que hoy nos corresponde es ver propiamente la piratería intelectual. La piratería intelectual es propiamente la apropiación o el uso indebido de documentos, de trabajos de otras personas que han elaborado previamente este tipo de material, por decirlo de alguna forma, y que lo han presentado y que otras personas a posteriori quieren utilizar sin hacer el tipo de citación o sin indicar propiamente de dónde viene este tipo de material. Vamos a ver los diferentes tipos de piratería que se utilizan y las diferentes formas que algunas personas usan para poder de alguna forma hacer más rápido el proceso de la tesis o de cualquier tipo de trabajo académico. Aquí no solo es en tesis, ni es para poder graduarse en la universidad.
vamos a ver que en algún momento, se los digo con todo respeto, todos hemos incurrido en un aspecto de piratería dentro de la presentación de algún tipo de trabajos dentro de las aulas universitarias. A veces lo hemos hecho como sin pensar o a veces sin analizar propiamente ese tipo de material. Ahí los vamos a ver y ustedes en algún momento lo van a determinar. Entonces, el tema de la piratería intelectual, pues no es un tema que sea reciente. Se ha vuelto reciente por las situaciones o los eventos coyunturales que están sucediendo en lo que es la República de Guatemala por la asignación de ciertas autoridades. Entonces, algunas personas han encontrado que ciertos funcionarios pues han incurrido en ese aspecto de piratear o de robar tesis en ese sentido. Pero este mal es propiamente tiene propiamente más de 3, 4 siglos de existir. Actualmente, pues ahora es más fácil, entre comillas, detectar el aspecto de la piratería con el uso de Internet, con el uso de plataformas que de alguna forma nos indican que ese trabajo tiene cierto grado de piratería o tiene cierto grado de plagio, con el nombre correcto que se utiliza. La piratería, pues actualmente es más fácil de controlar por los aspectos del uso de Internet, el uso propiamente de esas plataformas que detectan propiamente que esta o estas personas están incurriendo en ese delito, porque realmente este es un delito, esa apropiación indebida de sus documentos. Algunos dirán, no, hombre, si solo estoy utilizando una frase, solo estoy utilizando un párrafo, solo estoy utilizando una línea propiamente de un autor. Sí, pero debemos de alguna forma de hacer la citación o hacer la referencia de dónde viene ese tipo de material. Recuérdense que ustedes lo están pasando o lo van a pasar cuando estén haciendo su tesis. Veamos lo que es lo que a nosotros nos interesa. Una tesis, como les digo, no es difícil, pero tampoco es complicada, pero tampoco se trata de que venga alguien. A mí me costó hacer la tesis propiamente, me costó el ojo de una cara o el otro ojo de la otra cara, por decirlo de alguna forma, me costó lo que las gallinas ponen, por decirlo de alguna forma, para que venga otra persona y se apropie de un capítulo o se apropie propiamente de toda la tesis y la presente pues en ese sentido. Para mí fue difícil hacer eso y ustedes lo están sintiendo cuando el desarrollo de sus trabajos académicos o lo van a sentir cuando estén haciendo su tesis. Ese esfuerzo, ese sacrificio les ha costado a ustedes, si quieren ver desde el punto de vista administrativo o económico, cantidades que para algunos tal vez dirán, 2.000, 3.000 quetzales no es mucho, pero para otros sí, pues en ese sentido. Entonces, es algo que nosotros el día de hoy vamos a ver los orígenes, vamos a ver ciertos tipos de piratería que se manejan en aspectos de presentación de trabajos, en ese sentido, y también vamos a ver las formas en el cual las universidades o las unidades académicas detectan ese aspecto del plagio. Actualmente, pues ahora en todas las 14 universidades que hay en Guatemala, pues todo tipo de trabajo académico se pasa por ese tipo de plataforma. Bueno, en el caso de lo que son las tesis o los trabajos académicos. En algunas universidades sí hay, los catedráticos tienen instrucciones de que todo trabajo de investigación que se le pida a los alumnos se debe también de pasar por la plataforma. En otras no, pues sencillamente es ahí donde el estudiante se malacostumbra o nos malacostumbramos en ese aspecto de la presentación de trabajo. Recuérdense que hemos estado acostumbrados y eso es un mal que viene desde la primaria, viene desde básico o diversificado. Aquel proceso de copiar, pegar, imprimir, pues en ese sentido. Eso consideramos nosotros que es una investigación, en ese sentido. Viene el catedrático, nos dice, investiguen tal tema y venimos, vamos a la biblioteca o vamos a internet, descargamos material, si está en PDF, pues lo convertimos a Word y propiamente le elevamos disque nosotros cambiando algunas palabras o le cambiamos algunos títulos, por decirlo de una forma, y lo presentamos nosotros como trabajo. Recuerden que hay varios tipos de catedráticos que hasta a veces fomentan ese aspecto de la piratería. Tenemos aquellos catedráticos que no leen los trabajos, por decirlo de alguna forma. Solo se van por los aspectos de presentación, porque se mire bonito, que se mire chilero ese trabajo, que venga bien empastado, bien encuadernado. Entonces nosotros vamos diciendo como estudiante, este no lo va a leer, entonces puedo presentar cualquier tipo de trabajo. Y hay personas que presentan al mismo licenciado, le presentan el mismo trabajo con diferentes tipos de presentaciones en el mismo semestre, pero eso ya depende del catedrático. Hay otros catedráticos que
sencillamente lo leen, pero no se andan preocupando o no andan de alguna forma, como dicen ellos, metiéndose a problemas por estar indicándole a la persona que eso es un aspecto de piratería. Y hay un tercer catedrático, aquellos que sí revisan propiamente el trabajo, que lo leen de alguna forma o que lo pasan a través de alguna plataforma. Ustedes se pueden dar cuenta a la hora de revisar sus trabajos que hasta el mismo Google nos puede detectar la piratería, pues en ese sentido. Usted puede agarrar cierto párrafo de algún trabajo que usted tenga o de algún trabajo que su compañero haya presentado para hacer trabajos en grupo, sencillamente agarra ese párrafo, lo pega en Google, en el Google tradicional, en ese sentido, y ahí le indica de qué página, de qué libro, de qué material viene ese tipo de documento. Ya dependerá de ustedes si lo aceptan o no lo aceptan, pues en ese sentido. En algunas universidades, los márgenes que se piden para la presentación de trabajos, por ejemplo, en el caso de tesis o cualquier otro tipo de trabajo académico, es no más del 5%, pues en ese sentido. Lo preferible sería que no tuviera nada de piratería, pero también hay algunos aspectos que hay que remarcar, que hay algunos errores todavía en algunas plataformas que detectan ciertos apartados. Entonces, eso va a ser el tema que vamos a abordar hoy, lo de que es el plagio y la piratería intelectual. Como hacemos siempre, les recuerdo, por favor, les recuerdo que tienen hasta el día de hoy aquellas personas que no hayan subido la tarea número 2 a la plataforma de Wedi para poder hacer esa tarea correspondiente. Recuerden que es hoy la fecha tope de la tarea. Y también les recuerdo que está desde la semana pasada, está habilitado lo que es el examen final. El examen final tiene fecha tope hasta el lunes 9 de mayo, hasta el lunes 9 de mayo a las 23 horas con 59 minutos. Por el momento, muy pocas personas han hecho el examen en ese sentido. Entonces, yo el 10 o el 11 hago los cuadros sobre las personas que lo presentaron el examen propiamente, y eso es lo que yo voy a subir a la plataforma de cursos libres para que le lleguen a ustedes sus diplomas. Y como le hemos dicho, y lo dijimos la semana pasada, usted puede llevar, si quiere, 70, 75, 80 puntos en este curso, pero si no hace el examen final, es lógico que no gana el curso. Y este curso no lleva retrasadas. Este es un curso libre, pues, en ese sentido. Entiendo que algunos están en exámenes finales, entiendo que algunos tienen otros tipos de compromisos, eso es comprensible, pero es una pregunta nada más. Es, como les digo, más se tarda en ingresar a la plataforma, más se tarda en ir a buscar ese mosaico día de examen final y contestar una simple pregunta. Y ahí tienen sus 25 puntos y ahí ya tienen su calificación final que les permitirá a ustedes saber si optan o no al diploma, pues propiamente. Bueno, si han llegado al 71, que es con lo cual se gana este curso. Entonces, les recuerdo para aquellas personas para que, por favor, lo más pronto posible, llenen ese examen en ese sentido para poder tener las notas lo más pronto posible y poder que le llegue su diploma, porque los interesados son propiamente ustedes en ese apartado. Entonces, voy a iniciar propiamente ya con la clase, voy a iniciar con compartir pantalla en este momento para iniciar el tema que nos aborda el día de hoy, que sería el tema de la piratería intelectual o el tema de lo que es el aspecto de el plagio propiamente en ese sentido. Entonces, vamos a iniciar propiamente en este sentido. Al referirnos al término piratería, nosotros propiamente, como científicos, en este caso científicos sociales o científicos propiamente del área numérica, en ese sentido, creemos que esto es reciente. Como dijimos al inicio, el tema de la piratería actualmente es un tema moderno por el uso de Internet, porque la mayoría se ha acostumbrado a copiar, pegar, imprimir en ese proceso. Algunas personas ni siquiera tienen el criterio propio de por lo menos leer algunos apartados o leer alguno de los párrafos que se están utilizando para por lo menos de alguna forma tratar de ocultar tanto ese plagio, pues en ese sentido. El término piratería lo podemos remontar, si ustedes quieren, a la época de los fenicios, donde los fenicios combinaban con frecuencia esa práctica con otras actividades ilícitas. En ese caso, recuerden que los fenicios tenían algún tipo de conflicto, tenían guerras propiamente con Roma.
y en aquellos tiempos de fenicios y los romanos, el mar Mediterráneo era un mar propiamente que se dedicaba a los aspectos comerciales. Entonces había lo que se conocía como las guerras comerciales. En este caso, Fenicia trataba de incrustar ciertos productos a ciertas colonias romanas para fomentar el aspecto de lo que hoy vendría siendo el contrabando, por decirlo de alguna forma, o la copia o la falsificación de ciertos materiales. Desde ahí viene ese propiamente, estamos hablando alrededor de 4 o 5 siglos antes de Cristo, en el aspecto de la piratería. Entonces, propiamente los fenicios manejaban otros aspectos, además de lo que es el uso del contrabando o el uso propiamente de las imitaciones, también ellos utilizaban de alguna forma otras razones o propiamente fomentaban las guerras para de alguna forma evitar que las colonias que estuvieran alrededor de las costas tuvieran algún tipo de ingresos o tuvieran algún tipo de recaudación por Roma y para el cual ellos llegaban de alguna forma a venderles estos productos. O sea, fomentaban la violencia, fomentaban la piratería para que estas colonias compraran los productos que ellos estaban ofreciendo. En la época propiamente del Renacimiento, si nos vamos un poco más adelante, en la época del Renacimiento, la piratería se caracterizó por propiamente, o en los aspectos de, con lo que fue el descubrimiento de América, en ese sentido, en el cual algunos marineros propiamente apropiaban del uso de una embarcación a través del uso de un barco y robaban a las colonias que transportaban los productos a Europa, en ese sentido. Eso es lo que nosotros tenemos la tendencia como de lo de pirata, pues en ese sentido. Esas películas que nosotros vemos en ese sentido donde un pirata reúne a un grupo de marineros y empiezan a robar embarcaciones, oro, plata, especies, por decirlo de alguna forma, o esclavos. Acuérdense que en aquel tiempo la esclavitud era normal, pues en ese sentido. Entonces, ese aspecto de la piratería, pues ha venido acompañado desde el punto de vista marítimo en esas situaciones. En aquellos tiempos, tanto los piratas como los corsos o los filibusteros se destacaban por la destreza y la temeridad para combatir y llegar a bordo de embarcaciones, en ese sentido, porque lo miraban ellos como un punto de vista, como un estilo de vida propiamente. Conquistaban o robaban esas embarcaciones y había que guardar ese tesoro porque no lo podían ir de alguna forma a intercambiar tan rápidamente, porque si no podían caer presos. Es ahí donde viene la idea de que hay que ocultar propiamente los tesoros para que me eviten propiamente de alguna forma que me lo puedan, según ellos, según los piratas, me lo puedan robar, pues en ese sentido. Actualmente, pues ese aspecto de la piratería vendría siendo lo que se conoce en términos modernos como la encriptación. En este caso sería engañar a las plataformas para que no detecten que mi trabajo o lo que yo estoy haciendo propiamente sea detectado como un trabajo hecho por otras personas. En los años 90, propiamente del siglo pasado, lo que serían los años 1900, y cuando empezó ya a usarse el uso de Internet, propiamente para la presentación o la búsqueda de material, el aspecto de la piratería empezó a tener más aspecto. Esto no significa que en los años 80 o en los años 70 la piratería intelectual no se haya fomentado. Lo que pasa es que en aquellos tiempos era más difícil, entre comillas, detectar ese aspecto de la piratería, aún en los años 90 del siglo pasado, porque no todo el material, no todos los libros, no todas las tesis estaban subidas propiamente a la red en ese sentido, y no había aquí tipos de creación de plataformas para detectar esa situación. Entonces, en los años 70, en los años 80, siempre existía esa piratería, o en los años 90 existía esa piratería, pero de alguna forma era un trabajo más complicado, por decirlo de alguna forma, porque se requería ir a las distintas bibliotecas, revisar distinto material, no digital, sino que era material físico en ese sentido. Sentarse propiamente, agarrar párrafos de una determinada revista, párrafos de determinada tesis y presentarla. En aquellos tiempos, pues la gente no tomaba en cuenta eso como un delito, de alguna forma, como un fraude, en ese aspecto, porque también se volvía complicado para el examinador o complicado para aquellas personas que revisaban las tesis, revisar todo ese tipo de material. Si de por sí
la persona que estaba pirateando se le complicaba hacer ese tipo de trabajo, ahora imagínense a aquella persona que tiene que estar revisando las tesis, pues en ese sentido, como en ese caso sería el revisor en ese aspecto. Pero con el uso del Internet propiamente, pues ese aspecto o esa revolución digital fue cambiando. Ahora el aspecto de la piratería se volvió ya más de uso común, por decirlo de alguna manera. Al principio de los años 2000, pues entre comillas, podríamos decir que se miraba normal, por decirlo de alguna forma, el aspecto de robar documentos, porque todavía la idiosincrasia o todavía la mentalidad o todavía, digamos, de alguna forma no era respaldado a través de un documento jurídico ese aspecto de ese robo, por decirlo de una manera. El término piratería se puede definir según el Código Penal, en el artículo 299, como todo aquel delito en el cual se practicara, de alguna forma, ya sea en medios aéreos, marítimos o cualquier otro tipo de forma, en el cual se esté haciendo algún tipo de depredación o violencia, porque, ojo, en este sentido, también hay violencia al momento de hacer piratería de tesis, ahí lo vamos a ver más adelante, o contra cualquier persona o contra cualquier grupo de personas que de alguna forma, sin autorización por parte de este autor de esta tesis o de este autor de este libro, para reconocer propiamente este trabajo. En la legislación guatemalteca, el término piratería propiamente se utiliza como el resultado de una acción de plagio, en ese sentido, como la acción cometida por quienes practican propiamente ese delito de robar. Es que es un delito propiamente y es robar en ese sentido. Si lo queremos ver desde el punto de vista religioso, si nos vamos al al mandamiento número 5, de la ley de Dios que dice no robarás propiamente, aquí es donde muchas personas hacen eso propiamente, porque están robando material de otras personas, están robando ese tipo de documentación que a veces el alumno considera que es aceptado pues de alguna forma, porque en aquellos tiempos, en los años 70, 80, 90 o principios del 2000, las universidades todavía no combatían este aspecto, no combatían esta situación propiamente. Entonces, el aspecto de la piratería, por decirlo de alguna forma, tiene tres enfoques, o de alguna forma, ¿por qué se hace ese aspecto de la piratería? El aspecto número uno es la comodidad, propiamente. Es que es más sencillo meterme a Internet, meterme a Google o meterme a un buscador o a un metabuscador, escribir el tema, encontrar el material, descargarlo, por decirlo de alguna mejor, lo puedo hacer en 5 segundos, que ir a la biblioteca, que ir a buscar el libro, que sentarme propiamente a leerlo y que propiamente utilizar mis palabras o la interpretación o el parafraseo propiamente de ese material. Pero no solo es de uno, sino que a veces tenemos que hacer 2, 3, 4, 5 tesis, por decirlo de una forma, buscar 5 tesis para presentarlo como una en un sentido, o cualquier tipo de trabajo que nosotros estemos utilizando. Entonces, la piratería, podemos decir de esa forma, o el plagio, lo podemos definir como el delito de robar u otro acto en el cual, para fines particulares, en este caso, para el fin que yo estoy proponiendo, que en este caso es a graduarme, voy a obtener algún tipo de beneficio, que es en este caso un beneficio económico, porque voy a tener mejor aspecto laboral. Pero recuérdese que no tengo autorización por parte de la persona. Entonces, la piratería es propiamente, como repito, es todo acto de depreciación o violencia, y eso lo vamos a ver propiamente, porque en algún momento yo puedo amenazar o propiamente puedo de alguna forma causar algún tipo de daño si supuestamente me descubre. Es que hay algunas personas que sí llegan a esos aspectos. Voy a hacer mi tesis, voy a amenazar propiamente a cierta institución o a cierto personaje de la institución para que no me, propiamente, no me indique o se pueda de alguna forma pasar por esa plataforma porque yo quiero graduarme. No me voy a meter a camisa de cebada, pero también a veces dentro de las universidades o dentro de las unidades académicas se fomenta propiamente por diferentes aspectos. Por los aspectos de, digamos, elecciones, si quieren que haya mayor cantidad de electores, entonces voy a fomentar que la mayor cantidad de personas se puedan graduar.
Entonces, ¿qué sucede ahí? Que hay mayor cantidad de información disponible y de alguna forma a ciertas autoridades pues no les interesa la calidad, les interesa la cantidad de egresados, por decirlo de alguna forma. Entonces, el plagio siempre ha asistido. La forma que se puede detectar el plagio es con la mala citación, por ejemplo, o la mala indicación de dónde vienen esas fuentes propiamente. Con el uso, como les repito, con el uso de la tecnología, pues ahora se puede detectar o se puede encontrar más fácil esa situación o esos aspectos que nosotros estamos propiamente. Entonces, el fenómeno del plagio ha existido desde tiempos, propiamente. No es nada nuevo. Esto ha existido desde hace años, propiamente, en el cual ha generado una gran inquietud por parte de las autoridades, por parte de los docentes y también por parte de los estudiantes, porque el mismo estudiante se ve perjudicado si algún compañero está entregando algún tipo de trabajo que no es de la autoría propiamente en ese sentido. Entonces, actualmente se observa eso con más frecuencia por la facilidad o la presencia de los textos digitales, en el cual son copiados por los estudiantes sin reconocer al autor original de la idea o de la frase que se está presentando. En la sesión de hoy el día propiamente, además de abordar los aspectos históricos, vamos a estar también viendo algunos aspectos psicológicos, porque también hay aspectos psicológicos que generan este comportamiento. O sea, quiero salir lo más pronto posible. Tengo esa presión, se recuerdan que eso lo vimos en la sesión número 2, esa presión a veces de la misma empresa, la presión de mi misma familia, la presión de mis compañeros, la presión de mi pareja, por decirlo de alguna manera, para graduarme. Entonces, que tengo que encontrar de alguna forma una facilidad que me permita poder de alguna forma usar, en este caso, la piratería. Y eso puedo hacer yo de alguna forma a través de escribir o utilizar ciertas estrategias para de alguna forma de evitar que me detecten ese aspecto del plagio en ese sentido. Entonces, el término, como les digo, el término de la piratería es propiamente aquello de copiar, es aquello de plagiar, es aquel aspecto de deshonestidad o el aspecto propiamente de hacer trabajos lo más sencillo posible. Nosotros cuando nos piden algún trabajo, pues la mayoría, por ejemplo, a nivel medio, a nivel de básico o los primeros semestres de la universidad, pues Rincón del Vago, monografías.com, Wikipedia, por decirlo de una forma. O entramos a la biblioteca, cualquiera, o nuestro centro de documentación, nos vamos al área de tesis y copiamos los párrafos o los descargamos, por decirlo de alguna forma. Pero eso de alguna forma estamos ahí ya fomentando esa situación o ese aspecto de ese robo. Y como lo decíamos, algunos catedráticos pues no combaten desde un inicio. En algunas unidades académicas pues el primer trabajo que se les deja es investigar tal situación y se les aceptan porque según ellos es que tiene que aprender el niño, tiene que aprender el joven, está en el primer semestre de la universidad, hay que ir enseñándole poco a poco. No, desde ahí debe de iniciarse ese proceso. Y claro, aquí entrará el famoso dilema. Bueno, pues, algunos lo podrán ver como en la situación de que los famosos celos, por decirlo de una forma. Es que este licenciado no le caigo mal, porque todo el trabajo que yo presente lo ve como pirateado, por decirlo de una forma. O propiamente considera que no lo puedo utilizar o no lo puedo presentar con mis palabras pues, en esa situación. El pirateaje o la piratería caen en estos aspectos: la imitación, el fraude, la reproducción total o parcial de un documento, por decirlo de alguna forma, o de alguna obra en ese sentido. Recuérdense que en el aspecto de las obras o en el aspecto de la piratería existen dos clases de personas: aquellas que hacen el trabajo y aquellas que se lo roban, por decirlo de una forma, se roban el crédito. Trate usted de estar en el primer grupo, o sea, aquellas que hagan el trabajo. Claro, esto es subjetivo, porque usted podrá decir, yo lo que quiero es graduarme, pero a mí no me importa ver los aspectos de piratería, pues bueno, esos ya son aspectos personales en ese sentido. La propiedad intelectual está defendida internacionalmente como nacionalmente con lo que se conoce como derechos de autor, en ese sentido. Es cuando nosotros procedemos a evitar o hacemos el plagio, es cuando nosotros tomamos palabras gráficas,
tomamos fotos, tablas o cualquier obra en ese sentido y las presentamos o de alguna forma no respetamos propiamente los derechos que estas personas tuvieron. Yo sé que a alguna persona no le va a gustar lo que voy a decir, pero esto es parte dentro de la clase. Hace unos 2, 3 años hubo un personaje, no lo voy a mencionar el nombre, que a través de una campaña publicitaria se apropió de unas fotografías y lo presentó en campaña con una empresa de refrescos. Entonces, era un cantante bastante conocido por algunos, bastante aceptado por la mayoría de personas, en este caso de este país, pero él cometió un delito de utilizar fotografías y no dar los créditos, pues en ese sentido. Y la gente consideraba que esas fotografías es de uso común, cuando no es así. El fotógrafo, de alguna forma, lleva ese proceso, lleva ese tiempo de ir a tomar esas fotografías y debe de ser reconocido por ese derecho a través de una institución, que era en este caso una institución pública, por decirlo de alguna forma. No voy a entrar a profundizar en eso porque sé que algunos se pueden molestar en esa institución, pero ahí ese es el aspecto de apropiarse de documentos. Sencillamente lo que este personaje tenía que ir a hacer era reconocer o poner los créditos en la parte de abajo y decir de quién era la fotografía. Era único lo que se le estaba pidiendo, pues en ese sentido. No se le estaba de alguna forma alterando o modificando o de alguna forma evitando que él hiciera ese tipo de campaña. O sea, sencillamente era de dar los reconocimientos o los créditos, pues en ese sentido. El personaje más adelante lo reconoció, pero muchas personas se molestaron con esta institución, porque decía, ya no puedo tomar fotografías de un país porque si no me van a decir que estoy robando. Pues si usted las publica y usted indica que usted es el autor, no hay ningún problema. Pero si viene otra persona y se apropia de esas fotografías y no le da ese reconocimiento, entonces ahí está el problema del robo o de la piratería. Entonces, para evitar plagiar, debemos de decirle al estudiante o debemos de decirle a los catedráticos, porque aquí es de los dos lados en ese sentido, que nosotros propiamente estamos de alguna forma utilizando algún tipo de frase o algún tipo de palabra o documentación a través de la citación. Ese es el uso ético que se tiene. Aquí entran los famosos estilos de referencias. ¿Cuáles son los diferentes tipos de plagio que existen propiamente o que de alguna forma nosotros hemos utilizado a lo largo propiamente de nuestro trabajo? Perdón con lo que digo, no es que esté generalizando, porque aquí nos vamos a incluir todos, pues, en el sentido, pero ustedes en alguna forma van a identificarse que en algún momento han cometido plagio cuando han hecho algún tipo de trabajo. Se los digo con respeto, pues en ese sentido. Todo lo hemos hecho en algún momento. Bueno, lo más fácil es presentar un trabajo ajeno como propio, sencillamente cambiarle el nombre a ese trabajo. Voy a hacer una tesis, sencillamente me voy a una tesis de Salvador, de México, de Argentina, le cambio el título propiamente de esa tesis y la presento como trabajo mío. Esa es la forma más común. O aquí propiamente en Guatemala, yo soy de la San Carlos, agarro una tesis de la Francisco Marroquín, le cambio el nombre propiamente, le cambio el nombre de los capítulos o le cambio los subtítulos, por decirlo de una forma, para presentarlo como una tesis propia, pues en ese sentido. Otra forma de piratería es el aspecto de la mal citación o el mal parafraseo de textos ajenos. Es que lo que sucede es esto. Algunas personas vienen y colocan entre comillas cierto material. Todo lo que vaya entrecomillado propiamente se da a entender que no es de ustedes. Pues ahí vamos bien en ese sentido. Usted trae su frase, digamos, según Bustamante, en el año 2016, en su tesis titulada tal, abren ustedes las comillas y ponen esa frase o esa línea o ese párrafo que ustedes necesitan y cierran las comillas, por decirlo de una forma. Y luego continúan con su tesis. Ahí está el mal parafraseo. Pues, o sea, sí lo pusieron entre comillas, pero no indican propiamente de qué año, no indican propiamente qué tipo de material es el que utilizó o que utilizaron ustedes en ese sentido. Otra forma de piratería es cuando a nuestro propio trabajo, ojo en ese sentido, incorporamos ideas, teorías o datos a través de la famosa lluvia de ideas. Estamos en una reunión de equipo, estamos en una reunión de trabajo propiamente, en una reunión de equipo, estamos tomando una decisión y propiamente hacemos esa lluvia, pero no le damos el crédito a la persona o a las personas que plantearon esa idea, por decirlo de alguna forma. No, estamos haciendo nuestro EPS o estamos haciendo nuestra tesis en equipo de alguna forma o un trabajo de investigación y nosotros tomamos la decisión, bueno, muchachos, ¿qué hacemos?
demos ideas para cómo presentar el trabajo. Y estamos los 4 o 5 ahí propiamente y empieza uno, que vayamos a internet, que vayamos a la biblioteca, que le paguemos a alguien, por decirlo de una forma. Ahí están teniendo las ideas, pero no las apuntamos, por decirlo de una forma, o no decimos quién es la persona que dio esa idea, no reconocemos propiamente esos créditos. Otro tipo de piratería que hacemos nosotros es copiar un texto propiamente e ir cambiándole algunas palabras. Por ejemplo, ahora con el procesador de texto, lo que sería Office, en cualquiera de sus versiones, pues agarramos una palabra propiamente, le ponemos sinónimos o antónimos, por decirlo de una forma, y cambiamos esa palabra. En vez de decir amor, le ponemos te quiero, por decirlo de una forma. Pero propiamente el significado o propiamente la copia es eso, propiamente de plagiar en ese sentido, de no reconocer que viene de otra fuente, no citarlo propiamente de alguna manera. Otro aspecto es esto, lo que a algunos no les va a gustar propiamente, es el autoplagio. Ojo, esto muy pocas personas lo detectan en este sentido. Nosotros hasta nos podemos plagiar nosotros mismos, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo nuestra tesis, podemos utilizar trabajos que nosotros hayamos presentado, en ese sentido, en otros cursos que hemos presentado en años anteriores, en semestres anteriores, pero no lo citamos. Alguno va a decir, es que es mi trabajo. Sí, pero tiene que indicarte de dónde viene ese material. Eso es un autoplagio, por decirlo de alguna forma. Debemos indicar de dónde viene ese material, en qué curso fue propiamente, para qué propósito fue, y aunque nosotros nos pongamos nuestro propio nombre, debemos de parafrasear propiamente o debemos de citar esa fuente en ese sentido. Ese es el autoplagio que se maneja, que muchas personas no lo catalogan en ese aspecto de la piratería. Otro que está mucho de moda actualmente es traducir documentos o traducir trabajos. Estoy haciendo un trabajo de tesis propiamente, pues lo voy a ir a buscar tesis en inglés o en francés o en italiano y lo paso a través de un traductor, o si yo manejo muy bien ese idioma, pues lo traduzco, por decirlo de alguna forma. Eso también es el aspecto de plagiar documentos o plagiar cualquier tipo de material que el estudiante o el catedrático, o también, porque hay catedráticos que también hacen eso, cuando de alguna forma presentan sus clases, de alguna forma presentan material de otros catedráticos, a veces de otras universidades, y lo presentan como propio, por decirlo de alguna forma. Actualmente se detecta eso fácilmente ahora por la situación que nos encontramos con la educación virtual. Pues hay algunas personas que, eso no tiene nada de malo, pues, que rápidamente dicen, este documento que está presentando el licenciado yo lo he visto en tal lugar, ¿y por qué no hace la citación? Pues en ese sentido. Aquí ustedes lo pueden ver a través del documento. Aquí yo estoy citando propiamente la Real Academia Española en los aspectos de cómo se ve el plagio, pues en ese sentido. Ahí está propiamente la citación. No estoy agarrando propiamente una presentación de otro trabajo y no indicar de dónde viene, pues en ese sentido. Otra situación de que por lo que algunas personas consideran que no es plagio. Dice bien, aquí donde algunas personas consideran que esto no es plagio. Lo que decíamos, propiamente no entrecomillar o no citar las fuentes. Sencillamente solo con el hecho de poner según Bustamante en el año 2015. Y ahí ellos ya consideran que eso ya se obvió ese proceso de citación, previamente, y que más adelante en la bibliografía voy a indicar el material. Es que a veces sucede que citamos un autor, según Bustamante, en el año 2015, tal cosa, pero en la bibliografía no aparece Bustamante. O a veces parafraseamos, comentamos o resumimos o condensamos tesis de alguna forma, le cambiamos esas palabras o de alguna forma utilizamos un diccionario de sinónimos o antónimos o le decimos al mismo Word que nos lo parafrasee o utilizamos un programa informático para que él le vaya cambiando esas frases. Y aquí es donde a veces los catedráticos detectamos, porque el lenguaje, ya, a veces usted también nos lo pueden detectar a nosotros mismos. Cuando ustedes hacen ese tipo de cambio, el mismo procesador de texto utiliza otro tipo de palabra, otro tipo de terminología que nosotros no la hablamos, por decirlo de alguna forma. No la explicamos o no, de alguna forma,
cuando estamos dialogando con esa persona o hablamos con esa persona, en este caso con el catedrático, ese tipo de palabras no se escucha tan frecuentemente. Entonces es ahí donde el catedrático detecta como que solo le cambió las palabras, por decirlo de una forma. También otra forma de copiar o el aspecto de la piratería es propiamente cuando nosotros citamos propiamente o nos inventamos las fuentes. Algunas personas dicen, con tal de que no me detecten la piratería, pues voy a poner según el pajarito feliz en el año 2015 en la tesis tal cosa, supuestamente lleno todos los aspectos del estilo de referencia que me pide la universidad o me pide mi unidad académica propiamente, lo agrego a los estilos de referencia que estoy manejando, ya sea normas APA, las de Vancouver o las de Chicago o los pies de página tradicional, y con eso supuestamente engaño a la persona o engaño al revisor, porque lamentablemente aquí también sucede una situación. En las universidades, pues es regla que el revisor lo pase por la plataforma de la facultad, pero hay revisores que ya no quiero estar haciendo tanto trabajo, estar haciendo eso, agarrar ese documento, como que eso fuera tan difícil, ¿va? Agarrar ese trabajo, subirlo a la plataforma y ver de cuánto sale ese aspecto de piratería para luego enmarcárselo o luego indicarle al alumno. Entonces, algunos revisores dicen, ya no voy a estar haciendo eso. Si esto va pirateado, que vaya pirateado. Hay algunos van a decir, qué suerte que me tocara así un revisor. Pero eso ya depende, pues, realmente, cómo usted vaya a ver esa situación. Otros comportamientos deshonestos, y como lo acabamos de decir propiamente, es, como decíamos, el autoplagio, en el cual vamos a presentar trabajos originales de nosotros, pero que lo hemos elaborado en otros cursos, pero no los citamos, por decirlo de una forma. O propiamente hacemos o nos apropiamos de trabajos que hemos hecho en grupo. Ojo en ese sentido. Es cierto, nosotros somos los autores de ese trabajo, pues, pero debemos de indicar a esos autores, en este caso a ese grupo que hizo esa presentación, pues en ese sentido. Un aspecto que nosotros de alguna forma hacemos el plagio es actualmente, por la situación en que estamos, esto no se ve tan fácil, pero ahorita que regresamos a la normalidad, ustedes se van a recordar de esto. Es plagio estar tomando fotografías de las presentaciones del catedrático o de las presentaciones de sus compañeros. Recuerden cuando estaban en las aulas universitarias, venía el catedrático, apuntaba algo, ¡pum!, sacábamos todos el teléfono celular y a sacarle la fotografía. Eso es plagio, por decirlo de una forma, porque no indicamos propiamente de dónde viene ese tipo de material. Y, bueno, cuando lo utilizamos, por lo menos cuando lo utilizamos, porque hay algunas otras personas que ni los utilizan, solo le sacan fotografía, solo ocupan espacio y ya ni siquiera lo vuelven a ver más adelante. Otra situación es este aspecto, los datos falsos, la falsificación de la tesis. Es que hay algunas personas que literalmente hacen esto. Copian la tesis, literalmente, la copian desde la carátula, por decirlo, desde la portada inicial de la tesis, solo le cambian el nombre al autor, por decirlo de alguna forma. Y ahí todo se va igual. Le copiaron la portada principal, la portada secundaria, los datos de la universidad, hasta las cartas propiamente del revisor, las cartas del asesor, las cartas de aprobación. Ni siquiera en eso tienen tacto para propiamente presentar el documento. O sea, si yo no estoy fomentando la piratería, pero si va a hacer eso, por lo menos revíselo previamente, pues. O sea, no son las cartas de usted en ese sentido. A veces el revisor o el asesor no tiene necesidad de pasarlo por la plataforma, porque se detecta fácilmente. En este caso, estoy copiando una tesis, copié todas las portadas, copié las cartas de la otra persona, y ni siquiera me di cuenta que era de otra persona. Entonces, ahí fácilmente se ve esa situación. Otra es propiamente la famosa colusión. Ojo, esto todos en algún momento lo hemos hecho. La colusión es cuando colaboramos de alguna forma en trabajos en equipo y no lo dividimos. ¿Qué sucede? Vale, pongamos, viene el licenciado, dice, esta fila de 5 integrantes tienen que leer estas 30 páginas y tienen que hacer una presentación mañana o tienen que hacer una presentación la otra semana. Se reúnen los 5, por decirlo de una forma, y son 30 páginas. ¿Y qué hacemos? Mira vos vas a leer de la página 1 a las 6.
vos de las 7 a las 10, vos de las 11 a las 15, así nos vamos dividiendo el trabajo. Pero propiamente la persona que llega de último no entiende de qué va todo el trabajo, por decirlo de alguna forma. Eso es colusión en ese sentido. Se está colaborando en forma no autorizada. Entonces, literalmente, pues esta última persona no puede hacer la citación porque ni siquiera sabe de dónde viene el trabajo, por decirlo de alguna forma. O a veces el famoso remix o la suplementación. Suplementación o el remix es cuando agarro 5 o 10 tesis propiamente, o 5 o 10 trabajos académicos, y voy agarrando párrafos por par. El párrafo 1 de la tesis 1, el párrafo 2 de la tesis 2, y así voy mezclando diferentes párrafos, para que de alguna forma la plataforma, según el punto de vista de nosotros, pues se vuelva loca, por decirlo de alguna forma, porque son 10 trabajos, por decirlo de alguna forma. O la suplementación, o la compra o la venta propiamente de documentos. Hay páginas en internet, hay páginas aquí en Guatemala, hay personas que se dedican a ese aspecto de hacer tesis. Pues eso ya es entrar en aspectos de ética. Recuerden que la ética, lo que para algunos es ético, para otros no. Yo voy a pagar por hacer mi tesis, a mí me importa un comino, dirán algunos. Otros dirán, no, eso va contra mis principios, va contra mis principios éticos, lo que me han transmitido en mi casa. Entonces viene ese famoso dilema, por decirlo de alguna forma, esa suplementación o esa compra de trabajos. Como también, yo creo que ustedes en algún momento se han dado cuenta, las fotocopias. Yo entiendo y sé que los libros son caros, eso nadie lo está discutiendo, pues en ese sentido. Entonces, si yo voy a fotocopiar un libro que me da el licenciado, no tengo el aspecto monetario para comprar el libro original, o si voy a la biblioteca y le saco esas copias, pues eso está bien, eso se entiende pues en ese cumplimiento. Pero de alguna forma se permite ese aspecto de la fotocopiado, pero si yo no lo voy a usar para presentación de trabajos, pues en ese sentido. Y si lo voy a usar para presentación de trabajos, debo de citarlos, pues en ese sentido. Es que el problema es esto, que no se citan, solo se hacen fotocopias. ¿Se recuerdan? En la segunda sesión yo les mencionaba que hay algunas personas que apuntan todo en las clases, literalmente. Ese cuaderno, literalmente es como que fuera una grabadora, una cámara de video. Realmente hay estudiantes que son muy buenos para retener. Y nosotros usamos esos cuadernos, propiamente de alguna forma. Fotocopiamos esos cuadernos, pero no indicamos cuando hacemos nuestra tesis de dónde sacamos ese tipo de material en esa situación. La compra y venta de trabajos académicos, pues esto viene propiamente de hace tiempo. Esto no es algo nuevo, pues en ese sentido. La compra o venta de trabajos académicos es cuando usted le dice a una persona o le dice a una institución propiamente, o, ojo, en este sentido, usted como catedrático o usted como estudiante fomenta propiamente esa situación. Yo como catedrático puedo decir, jóvenes no quieren hacer el trabajo, pues negociamos. ¿Qué me dan a cambio, por decirlo de alguna forma? ¿Qué me proponen ustedes para ponerle yo los puntos, pues en el sentido, si soy aquel catedrático? ¿Cuánto me va a dar económicamente? O si quiere sacar a otro tipo de beneficio, pues en este caso a través de un acoso o a través de sacar algún beneficio sexual, ya sea con hombre o con mujer, eso no vamos a discutir eso, pero en ese sentido, o el estudiante pues se acerca al catedrático y ha escuchado de boca en boca propiamente que este catedrático acepta ese tipo de trabajo o acepta propiamente esa situación. Entonces, mire, licenciado, disculpe, yo no quiero hacer el trabajo, mire, ¿será que no podemos negociar? ¿Cuánto pide usted por los puntos? ¿Por 5 o 10 puntos o por el trabajo final, por decirlo de alguna forma? Entonces, ahí vienen esos aspectos. Ahora con la situación del uso del Internet, pues cae también eso, lo que se conoce como el cibertrabajo o el ciberacoso propiamente, en el cual a través de ventas de fotografías, por ejemplo, y mire, se lo digo con respeto a las señoritas, bueno, el licenciado quiere algo conmigo, pues yo le voy a vender fotos, pero a cambio que me ponga los puntos completos. Bueno, en el caso también de los hombres, pues en ese sentido, hacia las catedráticas, en ese sentido. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto de la compraventa de trabajo. Recuérdense, esto es lo que para algunos es ético, para otros no, pues en esa situación. Entonces, propiamente dependerá de la persona, dependerá también de la premura que se tenga en ese sentido. Aquí vienen los aspectos de organización en ese sentido.
Tengo, por ejemplo, hay muchos catedráticos que les dejan su trabajo o examen final el primer día de clases, el primer día de semestre. Tuvimos alrededor de 100 días para hacer ese trabajo, nunca lo hicimos y ya mañana es la entrega del trabajo. Entonces, como nunca lo hice porque nunca tuve tiempo, nunca tuve deseo de hacerlo, pues lo voy a hacer lo más fácil, copiar o piratear, pues, o decirle a alguien que me pague o pagarle a alguien por hacer ese tipo de presentación. ¿Qué portales son los más utilizados para el aspecto de la compra o venta o de la piratería? Aquí solo tenemos por mencionar tres, por decirlo. Aquí nos faltaría Wikipedia, por decirlo de una forma. Pero los portales que se utilizan más para el intercambio de trabajos es el Rincón del Vago, Alixo y Monografías y Wikipedia. Pero recuérdese, miren, si usted va a utilizar ese tipo de buscadores, no sabe realmente si ese trabajo, primero, es original. Segundo, realmente es un trabajo académico, porque cualquiera puede subir un documento ahí. Sencillamente, yo subo mi tesis de maestría, una tesis de doctorado, postdoctorado, le pongo, señor Carlos Orantes, probablemente con un doctorado en la Universidad de Harvard, posiblemente, y lo subo a Rincón del Vago, pues, es que este es de Harvard, o esta es una persona con un doctorado, entonces es un trabajo formal, pues, probablemente. Esa es la forma de engañar, pues, de alguna forma. Existen otra serie de páginas que la mayoría pues utilizan para hacer esas situaciones. ¿Cuáles son las causas? Pues ya lo hemos dicho, ya lo hemos abordado. Vamos a mencionar causas por parte de los alumnos y también vamos a mencionar causas por parte de los maestros o catedráticos. En el caso de los alumnos, pues mejorar mi nota. Actualmente, por ejemplo, en Guatemala, todavía se cree que sacar una buena nota va a determinar que voy a ser un buen profesional. De nada me sirve sacar un 100 en todos los cursos, como tampoco de nada me sirve sacar un 61 en todos los cursos. Si de todos modos al final de mi carrera me van a entregar un título donde no hay notas, por decirlo de alguna forma, solo está el título en ese sentido. O en otros países que se manejan las famosas letras A, B o C o D, por decirlo de alguna forma. Entonces, la gente todavía cree esa idea, porque eso nos lo han transmitido desde la primaria, básico y diversificado, que una calificación determina la calidad o el profesionalismo de la persona. Puede ser que esa persona saque siempre 100, pero saque chivos, por decirlo de alguna forma. Puede ser que ese 100 sí sea realmente un 100 con esfuerzo. Y otra persona que saque 61 le ha costado propiamente ese 61 o ese 71. Actualmente ustedes ganan ahora los cursos con 61. Antes se ganaban con 51, por decirlo de alguna forma. Pero algunos dicen, es que llegar a ese 51, llegar a ese 61 ya es un esfuerzo, ya viene ese conformismo. Pues, es que usted no sabe cuánto me costó llegar a ese 61. Y pues lo que quiero es ganar el curso. Depende del interés que usted tenga. El clima o el aspecto ético, lo que decíamos. Para muchas personas el plagio no lo ven como algo malo. El plagio no lo ven como algo propiamente como un delito. Están acostumbrados propiamente. Algunos ven el plagio como un desafío, propiamente, como una forma de enfrentarse a la autoridad. Es que hay unas personas que en ese sentido lo ven. Van a ver que yo voy a hacer una buena tesis, la voy a piratear, pero yo sé cómo engañarme a la plataforma, yo sé cómo entrarle al licenciado, yo sé cómo entrarle al revisor o al asesor propiamente. Lo ven como un desafío, lo ven como ese aspecto de querer engañar a la autoridad, por decirlo de una forma. Hay algunas autoridades que sí fácilmente se dejan engañar por la no lectura propiamente, por la no revisión de los trabajos, pues, o el aspecto de ser sobornados, por decirlo de una forma. Otra situación que se ve en los alumnos es la pereza, propiamente. ¿Para qué me va a estar complicando la vida? ¿Para qué me va a estar complicando hacer ese trabajo propiamente? Mejor lo pirateo. O como decíamos en la sesión número 2, ¿de qué me sirve hacer un buen trabajo si este licenciado o esta licenciada no lee los trabajos? Pues se recuerdan aquellas situaciones de que puedo entregar un buen trabajo, la carátula es decir derecho romano y el contenido habla sobre otras cosas, pues, y el licenciado ni lo leyó propiamente. Entonces ahí estamos en el aspecto de la piratería o en ese aspecto de la pereza. El mimetismo se refiere propiamente, como Juan Pérez lo hace, yo también lo voy a hacer. Como Zoilita Pérez lo hace, pues yo también. Como otros lo hacen, yo también lo voy a hacer. O sea, ese aspecto de que como ya se vuelve moda, por decirlo de alguna forma, pues también yo lo voy a manejar.
Y ahí vienen los falsos valores propiamente. El plagio se ve como ser inteligente. Es que hay que saber engañar a la plataforma, hay que saber engañar al asesor, hay que saber engañar al revisor, a las autoridades. Entonces, mientras mejor haya yo hecho ese plagiado o esa copia propiamente de ese trabajo y me lo aprobaron, soy una persona inteligente, soy una persona aceptable, por decirlo de alguna forma. Ahora, por parte de los maestros o por parte de los catedráticos que fomentan la piratería, porque también, como repito, ellos hacen ese aspecto. También la mala gestión del tiempo dedicado a la revisión de trabajos. Es que uno como catedrático, eso se lo digo así como catedrático, uno catedrático tampoco se va a complicar la vida de estar revisando los trabajos, por decirlo de alguna forma. ¿Se recuerdan? Actualmente, pues, cuando estuviéramos en clase presencial, por decirlo de alguna forma, somos 60, 70 en un salón, pues, ¿qué es lo que hace el catedrático? Yo no voy a pedir 60 trabajos, no va a ser baboso de pedir tanta cantidad. Son 60 alumnos, pues voy a formar 6 grupos de a 10 o 3 grupos de a 20. Entonces, en vez de leer 60 trabajos, voy a leer solo 3 trabajos, por decirlo de alguna manera. Por lo menos siquiera ojalá los leyera, pues, pero algunos ni los leen en ese sentido. Otra es el aspecto de no enseñarles bien el aspecto de las citaciones o no enseñarles bien el uso de los estilos de referencia o no enseñarles hasta cómo hacer una bibliografía. Pues, por ejemplo, yo estaba viendo en la pregunta que les hice en el examen público, pero en el examen final del curso, que algunos me pedían que tuviera más tiempo propiamente o que les enseñara ciertos aspectos que supuestamente yo les he dicho, yo no voy a meterme a esto porque supuestamente ya se los enseñaron, pero algunos me decían, es que esto no nos lo han enseñado, la verdad. Pero dice bien, a esta altura, en que están algunos con pensum cerrado haciendo la tesis y encontrarse con aspectos de no saber hacer bibliografías, de no hacer, de no saber propiamente manejar muy bien el Word, pues aquí ya sería aspectos de un autoanálisis de ustedes mismos, pues en ese sentido. Porque, veámoslo, está bien, tienen complicación ahorita en la universidad, pero ¿saben dónde va a estar el problema? Allá afuera, propiamente. Cuando estén en una empresa, cuando estén trabajando como, ya propiamente como profesionales. Ahí son ustedes los que quedan mal, no la universidad. Yo aquí puedo dar en este curso, decirles 2 más 2 es igual que 5. Y todos van a decir, ese licenciado Orantes es pilas, ese licenciado es el mejor catedrático que hay ahorita, pues, propiamente. Pero ustedes me lo aceptaron, pues, y esto que un consejo, no le acepten todo lo que los catedráticos digan, porque a veces nosotros podemos estar mintiendo, en ese sentido. Entonces, vino el licenciado Orantes y dijo, 2 más 2 es igual que 5. Y cuando yo estoy trabajando y hago una presentación y digo, 2 más 2 es igual que 5, mire, disculpe, ¿quién enseñó eso? A un catedrático de una universidad que se llama Carlos Orantes. Y aquí que van a buscar todos los Carlos Orantes que hay en la universidad propiamente, en ese sentido, el que queda mal es usted, pues en ese sentido. Entonces, esos aspectos, esa autoenseñanza, esa autopedagogía que les entre a ustedes, si no me lo han enseñado propiamente, pues debo de aprender. Y aquí a lo largo de este curso hemos visto algún tipo de técnicas, algún tipo de procedimientos, y eso me lo planteaban en el examen, que algunos ni habían escuchado lo que eran los focus group, algunos ni habían escuchado las entrevistas estructuradas o no estructuradas, pues, y algunos decían, empecé a buscar información, empecé a buscar de alguna forma datos para poder hacerlo así. Por lo menos usted ya nos dio algunos tips o ya nos dio algunas pautas básicas para la elaboración de trabajo o algunas situaciones que indicábamos en las primeras reuniones, esos famosos errores que se cometen en las tesis propiamente, el factor tiempo, el factor de los marcos teóricos, el factor de la redacción. Aprendamos a parafrasear, aprendamos a redactar. Eso lleva tiempo, pero tenemos que aprender a hacerlo desde un inicio propiamente. Otras personas creen que el plagio propiamente por parte del alumno o por parte del catedrático, pues no es nada malo. Algunos, la cultura del copy-paste por internet, propiamente, si usamos internet, es normal, así de sencillo. Yo como catedrático, ya no le va a estar complicando la vida a los estudiantes. Mire, si quieren usar internet, en ese sentido. Es que mire, no tiene nada de malo usar internet. Es un instrumento que nos puede ayudar, pero hay que saber usarlo, pues, en ese sentido. Creer también que propiamente algunos catedráticos o algunos maestros consideran que
que yo no me voy a estar complicándole la vida de revisar los trabajos que vienen pirateados, porque esa no es situación. Yo ya estoy graduado, son ellos los que se van a afrontar con esa situación. En ese sentido. Entonces, el catedrático cree que con no revisar, con no indicarle al alumno, pues yo no me estoy metiendo a problemas. Es problema ya del alumno, por decirlo de una forma. También la situación de que propiamente en los exámenes, el aspecto de que dejar que el alumno, de alguna forma, saque chivos o saque de alguna forma el acordeón, como se dice en México, pues, de alguna forma. Yo como catedrático estoy viendo que la señorita lo está haciendo, que el caballero lo está haciendo, no le digo, no le quito el examen, y es problema mío, es problema de él, el que va a ir a trabajar como futuro profesional es él, pues propiamente. Ahorita ustedes que regresen, cuando regresen propiamente a la universidad, ya sea este semestre o el otro año, no sé cuándo vamos a regresar a la universidad propiamente, pues ustedes van a notar una gran diferencia cuando entren al salón. Algo que ustedes van a decir, van a sentir raro cuando se sienten en el salón. Los escritorios están nuevos. Ya no hay nada de aquello de que ustedes se van a un escritorio de la universidad, en ese sentido, y aparecía hasta todo el curso propiamente en la tabla del escritorio. Ahí aparecían respuestas de diferentes exámenes. Ahora no lo va a encontrar por unos días, pues porque cuando ya estemos nuevamente normal, pues la gente vuelve a ese aspecto de volver a apuntar ahí ese famoso chivo, por decirlo de una forma. Existe también la creencia, ojo en ese sentido, de que si yo no indico que esta persona está pirateando, yo no me meto a problemas, quedo como buen catedrático. Es que ese licenciado es bueno porque nunca me complica la vida. Lo que decíamos al inicio del curso, hay dos tipos de asesores. Aquel asesor que le dice a uno, mira, yo no te voy a complicar la vida, soy tu amigo, soy tu pariente, soy tu tío, soy tu tía, a mí tráeme todo de una vez aquí que yo te lo firmo. Recuerden, lo dijimos de un inicio, una firma es muy delicada. Es decir, son aquellos asesores que no leen los trabajos o aquellos catedráticos que no lo leen, por decirlo una cosa. ¿Para qué me complico la vida? ¿Para qué voy de alguna forma a estar metiéndome a problemas, por decirlo en ese sentido? Entonces, es lo que hace mucho catedrático es sencillamente no hacer esa situación. Otros catedráticos no se meten en eso porque sencillamente hacen esto. Piden tantos trabajos que piden, que no tienen tiempo de leerlos, pues, propiamente. Le voy a pedir 60 trabajos a los alumnos, y entonces los alumnos van a decir, a la vez el licenciado, tal vez va a tener tiempo de leerlos, propiamente. Entonces, pido 60 ahorita, pido otros 60 la otra semana, pido otros 60, y el estudiante dice, licenciado, disculpe, ya revisó mi trabajo número 1, o ya revisó mi trabajo número 2, por decirlo de una forma. Entonces, algunos licenciados consideran que mientras más trabajo se pida, es un mejor licenciado, por decirlo de una forma. O aquellos licenciados, ojo en este sentido, de que creo que ustedes lo conocen en alguna forma, que dan las clases propiamente y no explican. Hacen la presentación, se ponen a leer la presentación de PowerPoint. Bueno, mucha, trabajo para otra semana, tal cosa. El licenciado, pero lo va a explicar. No, ahí está la presentación, ahí está ustedes se interpreten. O sea, hay ese tipo de licenciados, ustedes lo conocemos de alguna forma, en que dan las clases, pero no explican de alguna forma. Solo a través de una presentación o cuando estamos en clases presenciales, llega el licenciado, da 5 minutos disque de clase o 10 minutos de clase. Bueno, jóvenes, aquí están las fotocopias y sobre eso va a ser el examen y nos vemos dentro de 15 días, propiamente. El licenciado va a explicar eso. No, hombre, ahí están las fotocopias, ahí está todo este tipo de material. Entonces ahí tenemos esa escasa valoración respecto a la nota propiamente, a esa evaluación propiamente. Y aquí vienen los aspectos, ustedes recuerden que ahora en las universidades pues se evalúa al fin de cada semestre propiamente el buen o mal desempeño de ese catedrático. Pues hay algunos que les vale, pues de esa manera. Les van a pasar una evaluación, hay que contesten lo que quieran. De todos modos, a veces hay catedráticos que ni siquiera leen esas evaluaciones, por decirlo de una forma. Las autoridades no se las pasan, por decirlo de una manera. Mira, estás cometiendo tales errores. Los alumnos te están diciendo que aquí estás mal, pues en esa situación. Entonces, propiamente, pues el catedrático, como ya se acostumbró, pues dice, ¿para qué lo voy a leer? Si de todo modo ya tengo mi trabajo fijo. O hay otras personas o otros catedráticos, y ustedes también los conocen en ese sentido, que el mismo material lo han utilizado años por años, por años, por años. Ese catedrático tiene 15 o 20 años de estar en la universidad y usted, si tenemos en clase presencial, usted lo podría ver, usted conoce a algunos de esos catedráticos que tiene 15, 20 años de estar en la universidad
y las mismas fichas de hace 20 años. Los mismos temas de hace 20 años. No se actualizan, de alguna forma, no se modernizan, por decirlo de alguna forma. No están actualizados a las nuevas tendencias. O manejan un libro de hace 20, 30 años, por decirlo de una manera. Entonces uno como estudiante dice, ay, ¿por qué está utilizando siempre el libro de hace 30, 40 años? Eso ya no se maneja. Y cuando uno le indica al catedrático o le indica al licenciado que hay que actualizarse, pues el licenciado se ve mal, se molesta. Por eso, ¿usted quién es para estar diciéndome que no utilice tal libro? Y una vez cero le pongo entonces, miren las famosas amenazas, por decirlo de una forma. Y eso ocasiona, por ejemplo, en los San Carlos, la famosa masificación de las aulas. Propiamente, hay licenciados que les gusta que el salón esté lleno, propiamente, porque según ellos, mientras más, el salón está más lleno, soy el mejor catedrático, porque todos me buscan, por decirlo de una forma. Pero hay algunos catedráticos que puede ser que solo tengan a 1 o 2 alumnos, por decirlo de una forma. Pero este catedrático sí les está enseñando, por decirlo de alguna forma. Como hay buenos catedráticos que pueden tener a 60, 120 alumnos en un salón y ser un buen catedrático. Les dedican esa pasión, esa dedicación a los 120. Claro, si es que el alumno también quiere, porque esa es una situación. Hay alumnos que no les gusta propiamente aprender por buenos catedráticos. Se malacostumbran. No, yo voy a buscar un catedrático que haga sencillo la clase, un catedrático que me saque el 61 lo más pronto posible. Esa es ya propiamente la mentalidad que se tiene. Y ahí vienen los aspectos de la impunidad en ese sentido. Tanto alumnos como catedráticos, de alguna forma, tienen diferentes mecanismos disuasorios para hacer ese proceso de la piratería, ese aspecto del plagio. Yo como catedrático amenazo a la señorita, amenazo al compañero para que no diga nada, pues señor tío. El alumno también lo amenaza, pues señor tío. Yo puedo llevar una arma al salón, se la pongo en el escritorio al catedrático, está licenciado, ahí me pone 10 sobre 10 en el trabajo. Y otro, para no meterse en problemas, pues está bien, 10 sobre 10, pues en ese sentido. La comodidad, la facilidad, el anonimato, por decirlo de una forma. Ahora, cualquier información que usted encuentre en Internet cae en esa categoría. Cualquier tipo de material, por decirlo de una forma. Por eso que usted tiene que acostumbrarse a manejar metabuscadores. No use el Google tradicional, no use Terra, no use MSN propiamente como un buscador. Utilice Google académico, utilice una base de datos de la biblioteca, de alguna forma. También la desmotivación. El saber que otros compañeros se han graduado, que nunca les pusieron peros para su tesis, yo también lo voy a hacer así, pues de alguna forma. Yo voy a plagiar o voy a conseguir las mejores notas sacando chivos porque nadie les dice nada, por decirlo de alguna forma. O de alguna forma, saber, uno como catedrático, que esa persona está haciendo ese plagio o está presentando ese chivo, por decirlo de una forma, y no decirle nada, por decirlo de una forma. O aquellos alumnos o aquellos docentes que se acostumbran o creen que pueden engañar a las TIC, o sea, a las plataformas, por decirlo de una forma, a través de la presentación de los trabajos. ¿Cuáles son las fuentes más usadas para la piratería? Pues estos son bases de un dato, en este caso, de las universidades. La mayoría de personas, pues, hacen mala citación de noticias o de los periódicos, mala citación de los datos bibliográficos, en ese sentido, el mal uso de los estilos de referencias, el mal uso de las normas APA, las de Vancouver o las de Chicago, usar trabajos de otros estudiantes, o trabajos de otros profesionales, por decirlo de una forma, buscar, ojo en este sentido, ojo en esto, publicaciones de institutos fuera de las universidades, Avanzo o Flaxo, así es, por decirlo de una forma, o la Digi, por decirlo de una forma, presentarlo dentro de la clase propiamente, decir que yo lo hice propiamente, pero no indicar de dónde viene eso. Y como se utiliza un tipo de terminología más profesionalizada, pues entonces el estudiante o el catedrático considera que esta persona hizo una investigación, porque está utilizando palabras técnicas, por decirlo de una forma. El aspecto de descargar a través de las bibliotecas, que es lo más común, pues en ese sentido, o el uso de Internet. Entro yo a determinada biblioteca, descargo tal documento en PDF, por decirlo de una forma, y ahí lo tengo guardado. Es que eso no tiene nada de malo, por decirlo así. El problema es que cuando yo lo utilice, no cito la fuente. Es que ese es el problema, no citar la fuente. Yo puedo descargar, como se los dije en la sesión número 2,
Yo si quiero me bajo toda la biblioteca, por decir, toda la biblioteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Eso la puedo hacer yo, pues no hay ningún problema. Pero tengo que leerlo, tengo que citar las fuentes, tengo que indicar de dónde viene ese material. Ese es el problema, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿cuáles son las formas para prevenir el plagio? Pues lo más sencillo es lo siguiente. Se tiene que crear una regulación. En Guatemala existe la ley de protección al derecho del autor, propiamente, donde indica las sanciones que se deben de hacer para aquellas personas que cometan el plagio. Aquí me voy a salir un poco de la tesis. El plagio puede ser la compra de un disco pirata, la compra de películas, por decirlo de una forma, todo lo hemos hecho en ese sentido, o estar utilizando en este caso alguna plataforma, por ejemplo Netflix o Disney, de alguna forma, y comprar en grupo, por decirlo de una manera, o ver que alguien está vendiendo a través de los grupos de Facebook acceso a esas plataformas y solo pagarle a esa persona, no pagarle a la plataforma propiamente, sino que pagarle a esta persona el acceso a ese tipo de ver películas. O a través de YouTube, por decirlo de una manera. Hay muchas películas que han sido pirateadas, se han subido a YouTube, por de alguna forma, pues que YouTube está combatiendo esos aspectos para la situación de la prevención. ¿Cómo se detecta? Pues propiamente hay dos formas. El análisis propiamente del profesor, el análisis del catedrático, el uso del lenguaje, en ese sentido, uno como catedrático, esta persona no habla así y me está escribiendo de esa forma. Pues vamos a hacer un análisis si realmente hizo ese tipo de trabajo. O el software antiplagio, en el cual las unidades académicas pues presentan ese tipo de forma. Existe, por ejemplo, la forma más común, como les decía, a través del mismo Google. O a veces el mismo estudiante ni siquiera se tiene ese cuidado. Copian, pegan, impriman y ni siquiera ven la última frase del párrafo donde dice editar o en la última frase donde aparece una leyenda de dónde sacaron ese documento. Ahora hay ciertas páginas que han subido su software para que si usted le va a copiar ese párrafo, le aparezca al final de dónde viene esa fuente. Entonces, hasta en eso les están ayudando para el aspecto de la citación. Pero ¿qué hacen los estudiantes? Ni siquiera se dan cuenta en ese sentido. Ni siquiera de alguna forma presentan algún tipo de mejoras a su trabajo. ¿Qué otra forma se puede utilizar? El parafraseo. Acostumbrémonos a parafrasear. Es la mejor forma. Es cierto, como se les dije cuando vimos el marco conceptual o cuando vimos el marco teórico, cuesta, es difícil propiamente. No nos hemos acostumbrado en la universidad o a nivel básico, a nivel diversificado, a parafrasear, a hacer ese tipo de interpretación, por decirlo de una manera. Y eso lo vamos a ver la otra semana cuando miremos algún tipo de estilos de referencia. Aprendamos a parafrasear. Esa es la forma ideal para evitar el plagio. Es decir, interpretemos lo que han dicho otros autores con nuestro propio lenguaje, de alguna forma. Con la lectura que nosotros hagamos, de alguna forma, vamos a poder ampliar nuestro léxico, vamos a poder ampliar nuestra normativa, nuestras ideas, nuestros pensamientos, vamos a poder hacer ese análisis, esa similización propiamente a través de nuestro intelecto de diferentes trabajos, pero hagámoslo propiamente, no tengamos miedo, es que yo no estoy acostumbrado a hacer eso y me va a salir mal. Pues háganlo, sencillamente, les sale mal la primera vez, cuando vimos el marco teórico, pues me salió mal la primera vez, pero lo vuelvo a repetir. Y si lo tengo que hacer 100 veces, pues lo repito, pues de alguna forma. Así voy aprendiendo, así de alguna forma voy teniendo ese mejor conocimiento. Claro, alguno va a decir, sí, tan fácil que lo dice usted porque usted ya está graduado, pero yo lo que quiero es graduarme. Pues, esos son los aspectos ya de ética que tiene propiamente cada persona o cada individuo para hacer esa situación. Al realizar el parafraseo propiamente, estamos indicando que nosotros tenemos ciertos aspectos de ética en ese sentido. Debemos de parafrasear, como les digo, palabras, frases, líneas, párrafos. Lo más es párrafos. Es que hay algunas personas que parafrasean o de alguna forma copian capítulos enteros, por decirlo de alguna forma. No, hombre, ahí también está de alguna forma, no estamos proponiendo algo nuevo. La idea en la investigación, la idea en las tesis, es que usted trate en lo menos posible de usar trabajo de otras personas, que todo sea idea suya, que todo sea una propuesta, que todo sea una teoría nueva, pues en el sentido.
pero no estamos acostumbrados a manejar esa situación. Queremos hacer las cosas lo más fácil. Y ese es el segundo aspecto que para combatir la piratería, la citación. Citemos, démosle el reconocimiento, démosle los créditos a cualquier persona que hayamos utilizado para hacer nuestro trabajo de investigación o nuestro trabajo académico o nuestra tesis. Reconozcámosle, démosle el agradecimiento a la persona. Como se los dije, ustedes en algún momento, ahorita tal vez no van de alguna forma a detectar esos aspectos de considerar que el plagio sea algo malo. Y aquí está un poco la recapitulación que vimos en la sesión número 2, esos errores. ¿Se recuerdan? Eso ya lo vimos en la sesión número 2. Esperar hasta el final para hacer la tesis, o esperar hasta el final para hacer propiamente el acto de graduación, mezclar asuntos o intereses personales, por decirlo de alguna forma, para hacer mi tema de tesis, o la mala escogencia de compañeros de trabajo para hacer la tesis. Eso ya lo vimos en la sesión número 2. Ahora estamos viendo los errores típicos que las personas cometen en ese sentido. Entonces, hagamos ese aspecto, hagamos esa situación. El asesor, sepamos escogerlo en alguna forma. Hay buenos asesores, muy buenos asesores en todas las universidades, en todas las carreras, en todas las unidades académicas. Busquemos un asesor al cual nosotros le aprendamos. Busquemos un asesor que nos ayude, no un asesor que nos quiera hacer las cosas más sencillas, no un asesor que de alguna forma solo nos firme por familia el documento. Repito, eso ya depende de la ética de cada uno de nosotros, pero mantengamos siempre una buena comunicación. Aceptemos las sugerencias, aceptemos propiamente las observaciones que nos está haciendo la persona en ese sentido. No caigamos en pánico. Aceptemos esas correcciones. No hagamos tampoco trabajos tan complicados. Lo que les decía del marco teórico. Hay asesores que nos piden marcos teóricos de 400, 500 páginas, por decirlo de una manera. Eso, de ahí ya se está viendo ese tipo de personalidad o ese tipo de profesionalidad que se tiene en esos trabajos. Entonces, el aspecto de la piratería es muy subjetivo. Para algunos es algo malo, para algunos les vale, por decirlo de una forma. Pero yo lo que les quiero fomentar a ustedes es no hagan eso de la piratería, no hagan ese aspecto de robar trabajos. Ustedes dirán ahorita, es que así me quiero graduar. Está bien, pues háganlo, pues lo que cada quien quiera hacerlo, pues en ese sentido. Pero sé que hay algunas personas que sí tenemos principios o éticas o valores propiamente y sabemos que hacer un trabajo, una monografía, un trabajo de la misma universidad, un trabajo del mismo semestre, nos ha costado esfuerzo, nos ha costado dedicación. Para que venga otro y fácilmente se gradúe, pues como que no es la situación en ese aspecto. Entonces, el aspecto, aquí solo lo mencionamos así a grosso modo, pero esto tiene que ver mucho con el aspecto personal, con el aspecto propiamente de la identificación que usted tenga ante propiamente ese aspecto que usted lo vea. Si usted quiere hacer un buen trabajo, quiere hacer una buena tesis, no piratee, no pague por hacer esas tesis, háganlo. Es cierto, cuesta, porque cuesta. Yo estoy diciendo que es fácil, pues, pero hágalo. Su recompensa va a venir más adelante. Pero si usted quiere salir lo más pronto posible, pues vea qué mecanismos utiliza para hacer esa situación. Bueno, preguntas, dudas, algo que ustedes quieran decir. Escucho sus comentarios. ¿Algo que quiera decir alguien ahí? Yo creo que todos hemos conocido alguna vez algún compañero que ha caído en este aspecto, del aspecto de la piratería. O se los digo con todo respeto, o a veces nosotros lo hemos hecho. Así, parafraseando algo que decía Chespirito, pues, sin querer queriendo lo hacíamos, pues, en ese sentido. Pero ahora ya sabemos algunos aspectos. Cuando usted haga trabajos y usted dice sus propios trabajos, cítese usted mismo. No caiga en ese autoplagio, en ese sentido. Cite las fuentes. Eso es lo más importante. Ese es el mensaje que quiero dejarles a ustedes. Citemos el material, citemos de dónde viene esa fuente propiamente. Eso es lo único que se tiene que hacer para evitar el aspecto de la piratería, pues en ese sentido. Y parafraseemos, interpretemos, analicemos las situaciones. No tengamos miedo. No nos entremos en aquel pánico. Es que no sé si va a salir bien, no sé si me va a salir mal ese tipo de trabajo. Hagámoslo, porque ustedes allá afuera,
Cuando ya sean profesionales, ahí sí lo van a tener que hacer. Les guste o no les guste, ahí sí lo van a tener que hacer. Pero hagámoslo ahorita, pues, probablemente. Comentemos ese aspecto de combatir ese plagio, de combatir ese robo de trabajo de otras personas. Bueno, ¿okay? ¿Hay algo que ustedes quieran decir? ¿Escucho algún comentario? Vaya María. María, ahorita le voy a subir el material. No lo he subido a Clapson propiamente, no he subido el material. Ahorita se lo subo, María. Bueno, ¿algo que más quieran decir ustedes? Bueno, entonces, este es el tema de la piratería. Entonces, el aspecto para que ustedes aprendan. La otra semana vamos a ver algunos estilos de referencias. Repito, por factor tiempo, no me puedo citar a dar, por ejemplo, una clase de normas APA, porque en un periodo no me da tiempo a hablar de normas APA, pues en ese sentido. Y hay algunas unidades académicas que no usan normas APA, usan las de Vancouver, por ejemplo, medicina, usan las de Chicago en económicas, o utilizan las de Harvard, por ejemplo, en agronomía. Hay otras universidades que manejan otro estilo de referencia propiamente, o los estilos de pie de página tradicional. Pues, la otra semana vamos a hablar vamos a conocer a grosso modo, propiamente, cuáles son esos estilos de referencia. Eso es lo que vamos a ver la otra semana. Y dentro de 15 días, que es el último día de clase, vamos a ver la presentación del informe final de tesis. Ese es el sentido. Lo que yo les trato de ustedes en fomentar es no a la piratería, en ese sentido. Y si lo van a piratear, pues por lo menos sepan hacerlo, pues en ese sentido. Bueno, no sé si hay algo más que ustedes quieran decir. Si no, pues damos por finalizada la sesión del día de hoy y nos estamos viendo la próxima semana. La otra semana vamos a ver estilos de referencias o estilos de referencias bibliográficas. Ese es el otro tema que vamos a ver la otra semana. Bueno, entonces repito, para aquellas personas que no hayan hecho el examen, por favor, tarea solo tienen hasta hoy. La tarea que era el aspecto del cronograma y el presupuesto, tienen hasta hoy nada más. Y el examen tienen hasta el lunes 9 de mayo, propiamente. Entonces, por favor, tienen el examen. Es una pregunta a ustedes. Yo entendería que fueran 10, 20 preguntas, pues, y entiendo que están ustedes en exámenes finales, pues, pero más se tardan en hacer propiamente el ingreso a la plataforma, pues, en ese sentido. Es una pregunta mínimo 50 palabras, máximo 200 palabras, pues, en ese sentido. Antes de que se me olvide, en este momento, antes de que se me olvide, propiamente, bueno, antes de que se me olvide, vaya Inés, no hay ningún problema en ese sentido. Entonces voy a pasar a la asistencia porque no la he podido pasar en este momento. Escuela técnica, profesor. Bueno, entonces con esto damos por finalizada la clase del día de hoy y nos estaríamos viendo propiamente la otra semana. A ver, tesis 1, sección B. Aquí está. Tenemos 3 del 05 2022. Aceptar. Y ahí está la asistencia. Bueno, cierro aquí y ahí está. Entonces, nos estamos viendo entonces en la próxima semana. Éxitos, bendiciones. Si están en sus exámenes finales, pues a enfocarse en su examen final. Yo sé que algunos van a cerrar pensum ahorita, o algunos todavía les falta, pues en ese sentido, pero ya están a punto de culminar en ese sentido. Entonces, en este momento doy por finalizada la grabación y nos estamos viendo entonces la próxima semana. Feliz tarde. Feliz noche, Link. Gracias. Feliz noche.